En este video vamos a continuar el tema de cómo ayudar a las personas que tienen problemas con sus matrimonios. Gracias a Dios, la Escritura provee respuestas para nosotros. Y cuando las personas hablan con nosotros, necesitamos entender exactamente lo que la Escritura dice y después proveer consejería que pueden aplicar a sus vidas. Empecemos. En este video vamos a empezar con el tema de ayudar a los que están en yugo desigual. Primeramente necesitamos entender el significado de esta frase. En los libros de Pablo, él dice que la pareja está en yugo desigual si una persona es creyente y otra persona no es creyente. Él no está hablando acerca de los grupos étnicos, no está hablando acerca de los países, porque en la Biblia hay muchos ejemplos de las personas de varios grupos que se casan y caminan con el Señor. Este punto es que hay algunos que están casados con los que no son creyentes y en esta situación están en yugo desigual. Hay muchas razones por lo cual un creyente puede estar casado con una persona que no es creyente. A veces, las dos personas no son creyentes y después el esposo o la esposa confía en Jesús, pero la otra persona no es creyente. En esta circunstancia, dice Pablo, que es muy difícil para el creyente porque necesita continuar representando a Jesucristo en el matrimonio. A veces, los dos se miran como creyentes y después una persona rechaza al Señor y dice que es ateo y dice que Dios no existe, y por sus palabras podemos ver que realmente no es creyente. Yo tuve un amigo que estaba predicando, estaba hablando acerca de Jesús y un día él dijo: voy a rechazar el cristianismo. Pero cuando su esposa se casó con él, ella pensó que se casó con un creyente. Pero después él declaró: yo soy ateo. Y por lo tanto están en yugo desigual. Aunque la mujer pensó que su esposo era creyente, después declaró que realmente no era creyente. A veces, las personas están en yugo desigual porque el creyente desobedeció. En la Escritura, Pablo dice que el creyente no debe casarse con una persona que no es creyente. Dice que un creyente solamente puede casarse con otro creyente. Pero a veces las personas desobedecen y por lo tanto están casados con una persona que no es creyente. Por lo tanto, hay muchas personas que son creyentes que están casados con las personas que no son creyentes. Lo que necesitamos explicar al creyente es que un creyente que está casado con una persona que no es creyente debe resistir la tentación para abandonar el matrimonio. A veces el creyente piensa que es mejor estar casado con otro creyente y por lo tanto quiere divorciarse a su esposa. Pero según la Biblia, un creyente que está casado con una persona que no es creyente debe continuar casado. Y Pablo habla acerca de este punto en 1 Corintios capítulo 7, versículos 12 a 16. En este texto, Pablo estaba hablando acerca de los creyentes que estaban casados con los incrédulos, porque muchos creyentes en esta área, cuando escucharon el Evangelio, confiaron en el Señor, pero sus esposos no confiaron en el Señor y por lo tanto ellos estaban casados con los incrédulos.
Pablo declara en este texto, 1 Corintios, capítulo 7, versículos 12 a 16. Pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente, y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pues, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? ¿Qué dice este texto? Que si una persona que no es creyente abandona el matrimonio con una persona que es creyente, Pablo dice que se separe. Pero si la persona que no es creyente quiere continuar con el matrimonio, el esposo que es creyente no debe abandonar el matrimonio, y la esposa que es creyente no debe abandonar su matrimonio tampoco. Si una persona que es creyente quiere divorcio porque su esposo o su esposa no es creyente, tenemos que decir que Pablo dice que no deben divorciarse. Es importante saber que la Biblia es la palabra de Dios y siempre necesitamos respetar el mensaje porque la palabra de Dios es perfecta. Ahora vamos a hablar acerca de los que necesitan ayuda después de un divorcio. A veces las personas, antes que vienen para hablar acerca de la consejería con el consejero, ya están divorciados. Y hay personas que tienen muchas preguntas acerca del divorcio. ¿Cómo podemos ayudar a los creyentes que ya están divorciados? Primeramente, necesitamos recordar en Mateo capítulo 19, versículo 9, que Jesucristo no permitió el divorcio cuando el esposo o la esposa no cometió adulterio. Jesús dice que cuando una persona comete el adulterio y no quiere arrepentirse, que el divorcio es necesario para proteger el esposo inocente o la esposa inocente. Y necesitamos ayudar a la persona que no quiere un divorcio pero tiene un esposo o una esposa que no es fiel. Necesitamos ayudar a esta persona para saber que para ellos no es pecado, solamente es pecado para la persona que quiere terminar el matrimonio porque ha cometido el adulterio y no quiere arrepentirse. También necesitamos recordar que Pablo habló acerca de este punto en 1 Corintios capítulo 7, versículos 10 a 11. En este texto Pablo dijo que cuando una persona se divorcia por otra razón que el adulterio, necesita permanecer soltera o reconciliarse con su esposo o su esposa. El texto nos explica que a veces las personas que son creyentes no respetan el mensaje de la Biblia. Y aunque la Biblia dice que en muchos casos no deben divorciarse, no importa para ellos. Y por lo tanto están divorciados por otras razones que Dios no permite. En este caso,
Pablo dice que una persona que se divorció por otra razón, que no es una razón bíblica, tiene que reconciliarse con el ex esposo o la ex esposa y casarse con esta persona otra vez, o permanecer soltero o soltera. Solamente hay dos opciones. Lamentablemente, muchas veces hay un divorcio porque la persona ya está pensando en casarse con otra persona o tiene ojos para otra persona. Y según la Biblia es pecado. Una persona solamente tiene el derecho para divorciarse si el esposo o la esposa comete adulterio y no quiere arrepentirse. Y en el caso cuando una persona que no es creyente abandona el matrimonio, también la persona inocente que no terminó el matrimonio tiene la capacidad para casarse otra vez. Es permitido casarse otra vez. Pero según Deuteronomio capítulo 24, versículos 3 a 4, si la pareja está divorciada y si una persona se ha casado con otra persona, nunca puede regresar a su esposo original porque la Biblia dice que es una abominación. En mi juventud, cuando tuve 19 años, estaba sirviendo en una iglesia en Arkansas. Una pareja se divorció. Algunos meses después, el hombre se casó con otra mujer. Y después la mujer se casó con otro hombre. Después, un año, el ex esposo y la ex esposa estaban hablando otra vez y dijeron, cometimos un error porque nos divorciamos. Es algo que Dios dice que es pecado en nuestra situación. Por lo tanto, el hombre se divorció a su nueva esposa y la mujer se divorció a su nuevo esposo. Y después los dos se casaron otra vez. Y algunos miembros de la iglesia dijeron, oh, qué bendición, porque hay una restauración en este caso. Pero según la Biblia, si una persona se divorcia y se casa con otra persona, no puede casarse otra vez con su esposo original. Es algo importante que necesitamos recordar para ayudar a las personas que tienen preguntas acerca de este tema. También un creyente que se divorció por una razón permitida por Dios solamente puede casarse con un creyente que es elegible para casarse con la persona. En otras palabras, si el esposo o la esposa abandonó el matrimonio y la persona inocente puede casarse otra vez, o si un incrédulo dejó el matrimonio y el creyente puede casarse otra vez, no puede casarse con cualquier persona. Necesita ser un creyente, y no solamente un creyente en nombre, pero un creyente que realmente está caminando con Jesucristo fielmente. También tiene que ser una persona que es elegible para casarse con la persona. En otras palabras, si la nueva persona se divorció con su esposo o su esposa por una razón que no es bíblica, no es una persona elegible. La persona no puede casarse con esta persona. Tiene que ser un creyente que camina con el Señor y el Señor, según la Biblia, permite el matrimonio entre las dos personas. Ahora, para algunos momentos, vamos a hablar acerca de cómo ayudar a los divorciados que se han casado con otras personas. En la primera iglesia donde estaba pastoreando, se estaba predicando los textos del libro de Marcos. Un domingo prediqué una sección del libro
El otro domingo prediqué otra sección, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Un día estaba estudiando el tema para la próxima semana. Y vi en el próximo texto que Jesús estaba hablando acerca del divorcio. Y después recordé que 60% de los miembros de la iglesia se divorciaron con sus esposos y sus esposas. Y para un momento pensé yo, ¿qué voy a hacer? Porque tengo que hablar acerca del divorcio. Hay muchas personas en la iglesia que se divorciaron. Y recordé que como creyentes necesitamos enseñar cada pasaje de la Biblia. Cada pasaje viene del Señor y no podemos olvidar cualquier pasaje. Por lo tanto, dije, necesito predicar acerca del divorcio porque es un tema bíblico. Y vamos a hablar acerca del divorcio. Y algo que expliqué a la congregación es lo que dice Jesús en Mateo 19 y Pablo en 1 Corintios capítulo 7. Dios solamente permite el divorcio cuando una persona no se arrepiente de su adulterio y también cuando una persona que no es creyente abandone el matrimonio, el creyente puede casarse otra vez. Yo dije, en otras circunstancias, si hay un divorcio que no es una razón que Dios permite, es pecado. Y expliqué que cuando una persona que no se divorció para una razón que Dios permite, se casa otra vez, es pecado también. Pero expliqué que el arrepentimiento es posible. Una persona puede arrepentirse de los pecados y puede caminar con el Señor. Puede ser fiel aunque no caminó bien en el pasado. Expliqué también que si una persona se divorció para una razón que no es bíblica y ya está casada con otra persona, necesita ser fiel al esposo o la esposa que tiene en este momento, porque no puede cambiar el pasado. Se ha casado otra vez y necesita ser fiel al matrimonio que tiene ahorita. Por lo tanto, si una persona se divorció por una razón que no es bíblica, necesita arrepentirse de su pecado. También, otra vez, Dios perdona a los que se arrepienten de su pecado. Y otra vez, la persona debe ser fiel de su matrimonio actual. ¿Saben qué? Hay muchas personas en muchas situaciones. Y como estudiantes de la Biblia, podemos aprender exactamente lo que Dios quiere en cada circunstancia. Y necesitamos enseñar a las personas lo que dice la Escritura. Y podemos ayudar porque hay muchas personas que, aunque son creyentes, no han estudiado acerca de algunos temas. A veces no entienden exactamente lo que la Biblia dice acerca del matrimonio y el divorcio. Y por lo tanto necesitamos prepararnos para explicar los temas de la Biblia y ayudar a las personas que tienen problemas en el matrimonio y también ayudar a las personas que tienen preguntas y tienen dudas y necesitan aprender cómo obedecer al Señor. Gracias al Señor tenemos una palabra perfecta que puede guiarnos y provee soluciones para cualquier circunstancia. Otra vez en este video vimos que la Biblia tiene soluciones para las personas que tienen preguntas acerca del matrimonio y nos ayuda para saber exactamente lo que Dios quiere. Nosotros necesitamos ser estudiantes de la palabra y entender muy bien lo que la Escritura dice y después ayudar a otras personas que necesitan ayuda con el matrimonio.